Les decíamos que estamos en el contexto de la Semana de Mayo y para hablar un poco de lo que tiene que ver con la fecha histórica, la gran fecha patria o una de las tantas, recibimos al profe Fernando, a Estela de la familia Delfines que funciona acá en la radio. Nos vamos complementando, nos vamos ayudando entre las distintas iniciativas que funcionan en este predio. En este caso, el área de finalización de estudios secundarios para personas adultas, que nos van a ayudar a contar, a poner un poco en contexto la fecha, la recordación patria. Bienvenidos a los dos, gracias por estar. Gracias. Bueno, si faltó algo en la presentación lo agregan y bueno, la primero preguntarles con qué ojos hay que mirar esta fecha. ¿Por qué es una de las, o es lo que al menos nos enseñaron desde siempre, por qué es una de las fechas más importantes de nuestra patria? Sí, es notable. Yo quisiera aclarar de que nadie se levanta un día a la mañana y hace una revolución. Hoy hagamos una revolución porque Claro, se le ocurrió, exacto, ¿no? Sí, tomamos unos mates. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hacemos, vieja? ¿Hacemos una revolución? No. En realidad, el 25 de mayo de 1810, como inicio para nuestras libertades, es consecuencia de varias cosas. Yo quiero aclarar, como historiador y profesor de historia, de que en realidad América siempre ha sido rebelde. Ha sido rebelde desde que Colón llegó en 1492, en 1493 ya los indígenas se levantaron contra él. Nuestra fecha, nuestra semana, tiene antecedentes bastante cercanos. Uno bastante importante es el levantamiento de Tupac Amaru en 1780. Un levantamiento que de 200.000 indígenas desde Ecuador hasta nuestra actual Mendoza, que fue solamente derrotada por una traición. En 1781 está también el levantamiento de Tupac Katari, con su mujer. Micaela Bastida. Exacto, Micaela Bastida. Y ahí es interesante porque incorporamos desde muy tempranamente a la mujer como mujeres revolucionarias. Esos son antecedentes cercanos. Hay algo muy importante que es la Revolución Francesa con su idea de libertad y después los acontecimientos que pasan en España a partir de 1808. Napoleón invade España. El rey, los reyes no eran muy valientes, los dos, Carlos IV y Felipe, cada cual se va a su castillo y dejan a un Bonaparte, así que es notable, España tiene un rey francés. Oh. Ahora, ya entrando en nuestro métier aquí, en el virreinato del Río de la Plata, que comprendía el actual territorio argentino, parte de Chile, Bolivia, Paraguay, parte de Brasil, Uruguay. El virreinato del Río de la Plata era de los más grandes, ¿no es cierto?, de América. Pero como todo, todas las noticias llegan tarde, porque llegan en barco. Así que esos famosos cambios de reyes y la invasión hace que nuestros pensadores o nuestros próceres cambien de idea, porque al no haber más rey, no se le debe al rey nada, porque no está. Y comienzan a interpretar de que, como en España hicieron una junta de Sevilla, acá también había que hacer juntas para gobernarse. Y ahí empezó el hecatombe. Y ahí empezó la gran lucha, que tenemos que ver. Hay un antecedente que es importantísimo. En 1806 y 1807 tenemos las invasiones inglesas. En 1806, ahí el pueblo se une y prácticamente son las dos únicas derrotas que tiene Inglaterra en todo el siglo XIX. No se registran derrotas tan aplastantes.
¿qué es lo que sale aquí de este territorio? Que de esa unión de pueblo salen milicias populares. La formación de milicias populares que tienen una característica. En esas milicias se habla de política y de decisiones. Así que tenemos esos antecedentes para lo que va a suceder en esa fantástica Semana de Mayo. Como todo llega tarde, en 1810, en enero, Francia también derrota a la Junta de Sevilla. Pero en enero, acá, la noticia llega recién el 14 de mayo. Uno dice ahora en Aries, en momentos de internet, claro, que nos enteramos qué pasó hace un ratito, allá se llegaba en barco, el 14 de mayo. El virrey Cisneros, claro, en su primera... Y comienzan los movimientos, decir, bueno, ya no hay ni siquiera Junta de Sevilla, ya no hay nadie. Es una buena oportunidad para revolucionar. Ahora el virrey Cisneros, en su primer fake news, dice, no, muchachos, no pasa nada. No pasa nada, todo mentira, todo mentira. Pero aquí también llegan gacetas en inglés que son traducidas, que en realidad dicen qué es lo que sucedió. Es decir, qué es lo que pasó realmente en España. Y el virrey al final, al otro día, tiene que reconocer que algo en España pasó. ¿Y quién fue el político que se opuso a todo el encuentro de la derecha, digamos, en ese momento? ¿Qué grupo era el que existía en ese momento para decir, señores, nosotros somos argentinos sí, y de esta propuesta no nos movemos? ¿Quiénes fueron? Bueno, eso ahí hay notable, porque hay inclusive cosas que en el colegio no nos enseñan, ¿no? Cuando aparecen todas estas noticias, este grupo de gente, vamos a ponernos cómo era aquella sociedad. El 90% eran pobres. El 90%. El 90% eran pobres. De los 40.000 habitantes que tenía Buenos Aires, eran pobres. No había lectoescritura y había solamente un grupo españoles, había nativos que pertenecían también a la burguesía, y la mayor actividad económica era el contrabando. ¿Por qué? Porque España, que nos impuso el mercantilismo, no, por favor, no haga nadie una analogía de la actualidad, nos hacía importar absolutamente todo, no producir absolutamente nada, y ellos ser los intermediarios. Nosotros le podíamos comprar a Europa, pero a través de España. Es por eso que había tanto contrabando. Acá se contrabandeaba en puertos entrerrianos, bonaerenses, cuero, ¿no es cierto?, o saladeros o algo para salir, y se traían mercaderías también. Es por eso que Buenos Aires está lleno de túneles. A nosotros en el colegio nos dijeron que los túneles eran para escapar de los indios. No, mentira, los túneles eran para contrabandear. En Rosario también, digo. En Rosario también, claro. Es más, el río prácticamente llegaba a lo que es la actual Casa del Gobierno. Y ahí llegaban los túneles, que después en barcazas llevaban. Bueno, y lo gracioso, y para contestar, no es lo gracioso, a tu pregunta, es que después de la fake news, French y Beruti, que eran dos, digamos, ellos eran los jefes de los grupos de los infernales. Mira. Los infernales eran aquellos que se habían juntado en 1806 para derrotar a los ingleses y quedaron los infernales. Pero vos me decís que no es que te daban una escarapelita, porque viste que te lo venden en el colegio. Claro. La escarapelita, ¿viste? Sí, daban escarapelas. Unos muchachitos, sí, mire, tome, acá tiene. Claro. No era tan así, ¿no? No, dan escarapelas. ¿Para qué se iban a poner los infernales y solo repartían escarapelas, ¿no? Claro. Sí, tenían, más que nada el 22 de mayo sucede eso, pero sucede algo que cuando le van a pedir,
como España está acéfala, cuando le van a pedir un cabildo abierto, porque se pedían cabildos abiertos para desastres, para varias cosas. Para esto le piden un cabildo abierto y el virrey, Cisneros, en un momento dice, no, se niega. Se lo van a pedir con escarapelas, en realidad se lo van a pedir con unos trabucos, llenan un poquito a la Plaza Mayor y le dicen, mira, vos tenés un cabildo abierto, mañana si no te hace un cabildo barquito, abierto. te llevamos. Claro, y visto que eran varios, Cisneros dijo, esto está difícil, vamos a... Pero Cisneros, ¿por qué dice que sí? Porque la mayoría de los vecinos que eran convocados tenían que ser propietarios. Claro. Esos eran vecinos. Y esos vecinos que eran los que tenían plata, en realidad estaban cómodos con el virreinato. Con el orden establecido. Claro. Pero ahí aparece un personaje que es fantástico. Que es un imprentero que se llama Donado. Que él estaba por la causa de la revolución. Mirá. Y al cabildo del 22 era por invitación. ¿Y a quiénes iban a invitar? A los vecinos. Y los vecinos cuando votaran, ¿a quién iban a votar? Al virrey. Pero este imprentero hace invitaciones truchas. Hace invitaciones truchas y las reparte, French, Beruti, los infernales, y French y Beruti se ponen en cada esquina después de la Plaza Mayor, en aquel momento se llamaba Plaza Mayor, y las invitaciones. Resulta que las invitaciones, sí, había 251 que eran los vecinos, pero había 300 y pico que eran los patriotas. Claro. Bueno, Donado es un personaje fantástico porque a la noche, entre Pero, y tugurios... entonces, claro, estaba Donado, ¿con quién se juntaba? Bueno. Con San Martín, con... Bueno, San ver. Martín se puede nombrar porque en España luchaba contra los franceses. Sí. Pero ahí hay ustedes creo que lo nombraron hace un tiempo, hay Castelli, Belgrano, Mariano Moreno. Paso, Moreno, que van a ser... Belgrano. Belgrano es un personaje, Belgrano era un señor de bien. Si había alguien educado... Sigue siendo un señor Sí, de bien. educado era Belgrano. Jamás levantaba la voz, nunca una mala palabra. Humilde. Era un hombre fantástico. Pero después, que ya llegaremos, el día 24, cuando el Cisneros hace una junta, cuando apretado dice, sí, bueno, vamos a hacer una junta, y hace una junta trucha, Belgrano se da cuenta, va, lo encara y le dice, hermano, si mañana vos no te vas a las 3 de la tarde, yo te tiro por el balcón del cabildo. Dicen que Cisneros miró la altura del balcón y dijo, no, bien. claro, no, eso es notable porque tenemos, pero esos son hechos tal cual, es Verídico. como, claro, como el cabildo ese del día 22, la discusión, estaban todos, mayoría de patriotas afuera, y el obispo Lué, los obispos también eran el poder, ¿no es cierto? Estaba el virrey, estaban los gobernadores, estaba la audiencia, que era la que daba justicia, y estaban los obispos. Y el obispo comienza a hablar haciendo una defensa del virreinato y del virrey, como todo obispo que se precie junto. Y ahí Castelli, que era el encargado de hablar, bueno, las malas lenguas dice que hubo un tumulto, que si no se perdieron sotanas, pero se desacomodaron. Y fue cuando en realidad llaman a la votación. Yo quería agregar algo acá. No nos olvidemos que ellos, eso, digamos, lo que no le interesaba al país, también hacían desaparecer indios, indias, las torturaban, hubo masacre, digamos, ¿no? Nosotros nos veamos como lo nuestro, ay, qué quilomberos que son. Bueno, ellos fueron los que hacían que nuestros líderes, claro, y los originarios
estén en contra de él. Bueno, el caso, ¿por qué, por ejemplo, vamos a ver, Castelli, Moreno, tenían tanta inquina? Porque en 1781, con el levantamiento de Tupac Amaru, bueno, ahí Cisneros reprimió en forma feroz y hubo más muertos que sobrevida. Y en Chuquisaca era la primer universidad del virreinato, en donde estudiaron todos los que luego serían nuestros padres de la patria, como Castelli, como Paso, como Moreno. Así que tenían antecedentes de que si no, también no se plantaban, estos tenían, es decir, bueno, el poder nunca tuvo miramientos con los muertos, ¿no es cierto? Claro. Así que, bueno, esa es un poco la idea o la cronología. Hay muchos detalles, estas son las cosas que no se estudian. Sobre todo los hechos, y la escarapela existió, sí, estaba French y Beruti, Bonoboso de los nuestros, no era una escarapela, aparentemente era una cinta celeste. El Día de la Escarapela es el 18 de mayo, pero el 18 de mayo de 1812, Belgrano después, así que está bien, bueno, escarapela celeste y blanca, los colores que otros no le van a permitir, pero las escarabelas estaban en el pecho y en los cintos estaban los cuchillos, las dagas y los trabucos, que siempre tienen alguna... Así que los convencían más. Convencían más, sin mostrarlos. Bueno. Sin mostrarlos. ¿Viste? Claro. Digo, estoy pensando que podíamos proponerle al municipio de cambiar la calle Virrey Cisnero que tenemos acá en el barrio y poner... Sí, el nombre de alguno de los nuestros, digamos, ¿no? Porque... Lo malo hay que recordarlo también, ¿viste? No, porque claro, vos después, si no te olvidás, decís no. Los malos también lo tenés que nombrar, ¿viste? Porque si no parece que... Lo que pasa es que la historia no te cuentan eso. Claro. Sí, te lo cuentan como un héroe al Virrey Cisnero. Claro, eran cuestiones de época, pero bueno, eso es lo importante, lo clave. Nosotros festejamos, conmemoramos el 25, pero el Cabildo del 22 tiene un montón de hechos, un montón de pequeños hechos que casi... Bueno, primero, el 22 de mayo hacía un día radiante, había un sol fantástico, la plaza estaba seca, el 25 no, pero ese Cabildo tiene unos hechos puntuales que ahora, a más de 2 siglos, quizás nos parecen graciosos, pero hay que estar para sacar un tipo de gobierno y otro. Un tipo de gobernar, una forma de gobernar. Porque el rey era, y el virrey, su representante, había que tener las cosas bastante claras y algunas partes del cuerpo bien puestas. O sea que se está terminando el tiempo para este gobierno que tenemos ahora. Bueno, se supone, yo dije nada, no hagamos ninguna analogía, ¿no es cierto? O quizás, pero no, eso de siempre importar, no dejar producir, porque España lo que hacía que no podíamos producir nada. Mismo, nosotros vendemos nuestro producto y después tenemos que comprarlo todo, digamos, la materia prima, toda hecha. Claro. Es lo que pasaba en esa época. Claro. Pero es más, teníamos intermediario, y el intermediario era España. Es decir, le comprábamos cosas a Francia o Inglaterra, pero a través de España. Eso se llamaba el sistema de mercantilismo, que España lo ponía en... Mira, sí, podés comprar si querés candelabros franceses, pero con lo cual las cosas eran carísimas. Claro, vos vendías el cuero, vendías las cositas, la materia prima. Y a decir verdad, no lo compraban esos 90% de pobres. Está pasando ahora. ¿O no? Bueno, es un sistema... Bueno, por eso cuando hablamos de un sistema colonial, estamos rozando lo que está sucediendo nuevamente en América. Para otro programa, diremos que luego de eso está la doctrina Monroe, el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, eso es otro programa bastante... Bueno, Leo. Ya lo comprometemos al profe para una próxima charla. Hablamos de Belgrano. Sí, Belgrano por allí, Belgrano por acá. Yo, si me permiten, lo que condensa algo es
algo que escribe Belgrano, ¿se los puedo leer? Por favor. Nada más. Bueno, Por cerramos favor. con esto. Cerramos Por con favor. esto. ¿Eh? Somos locos porque pensamos que todos los hombres nacen iguales y libres. Que lo mismo que en religión y en política, ellos tienen derechos y deberes uniformes a los ojos del cielo. Somos locos porque no queremos creer que los tiranos y la impostura y la infamia han de gobernar eternamente sobre la tierra. Si somos locos, yo me enorgullezco con la locura de creer, como creo, que un sepulcro ya está cavado para nuestros tiranos, que la libertad viene en una gran época que va a convencer. Ojalá sea ese el espíritu que vuelva a impregnar a las grandes mayorías de nuestro pueblo. Gracias a los dos. Bloque histórico en La Voz en el Aire. No se queden, que nos queda un montón más.